Quiero invitarte a reflexionar sobre este video de Jesús Adrián Romero. Soy una creyente en el Señor y crecí con la música de Jesús Adrián Romero, quien se ha dedicado a evangelizar y a cantar, como siempre. Pero sus palabras, pues quizás hay que ponerlas en un poquito de estudio, ya que dicen mucho y pueden confundir a las personas. Pero aquí está el video para que usted lo escuche. Tal vez sentía que Dios la había abandonado. Y no sé tú, pero a mí me pasa lo mismo, aunque he hecho a Dios el centro de mi vida. A veces me siento en oscuridad, a veces me siento a años luz de Dios y sin confirmación acerca de mi fe y lo que creo. Y como muchos me hago preguntas claves. ¿Por qué Dios no es más evidente, más obvio? ¿Por qué parece guardar silencio? ¿Por qué se siente distante? ¿Por qué no contesta todas las oraciones que le hacemos? ¿Por qué parece que las cosas están empeorando en el mundo? Tengo una sugerencia. No parece que Dios nos ha abandonado. Dios nos ha abandonado. Y déjame explicar esta aparente herejía. Dios nos ha abandonado a nuestra responsabilidad. Y no hay soledad más grande, no hay ansiedad más grande que aquella que proviene del llamado a la responsabilidad. En el huerto, orando a su padre, y Lucas nos dice que Jesús parecía tener dudas acerca de lo que le iba a tocar vivir el día siguiente. Y en su oración le dice al Padre, si es posible, líbrame de este trago amargo, y se estaba refiriendo a la muerte tan terrible que iba a experimentar. Pero el Padre no lo libró. Todos nosotros, si estamos haciendo las cosas correctamente, llegaremos a clamar en la vida. Y el clamor es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué no tenía Jesús un padre que lo amaba? Un padre con el cual platicaba todos los días y le decía, Abba, Padre. Ese padre al cual nos enseñó a orar y nos dijo que nos iba a dar todas las cosas que le pedíamos. Bueno, mi alegato es que Dios abandonó a Jesús. Dios lo abandonó a su responsabilidad. Lo abandonó a su llamado. Está con él a la distancia, lo apoya, pero lo abandona a su carrera. Y nosotros hemos sido abandonados a nuestra carrera. No es algo que nos gusta oír porque suena muy fuerte, porque cuando nos abruma el peso de la responsabilidad, nos sentimos abandonados. En un concierto frente a miles de personas, una noche me llegó ese entendimiento: Dios me ha abandonado. Y me dio ansiedad en ese momento, la ansiedad de pensar, estoy solo en esto. Jesús ya hizo su parte y ahora yo tengo que hacer la mía. Sigue pensándola muy bien. Jesús no se fue, solamente cambió de rostro. Y esta es la razón por la que Dios no es tan visible, para que nosotros nos hagamos visibles. Es por eso que Dios no resuelve todos los problemas, para que nosotros los resolvamos. Por eso Dios no responde todas las oraciones, para que nosotros las respondamos. Por eso Dios parece ausente, para que nosotros nos hagamos presentes en las necesidades de los demás. Jesús Adrián Romero, un gran cantante, alguien con quien yo crecí en la fe del Señor 25 años atrás, o más, diría yo, un poquito más.
Vengo yo adorando al Señor, siguiendo al Señor y anhelando su presencia. Con un minuto de tu gloria, todo daría. Esas eran canciones que yo cantaba y con las que yo sentía la presencia del Señor. Ahora Jesús Adrián Romero está predicando, está llevando, dizque, a la gente a los caminos del Señor. Y hoy da una palabra contundente que muchos no van a entender y no han podido entender. Dios nos ha abandonado. Con un tono frío, un rostro duro, un rostro frívolo, sin el espíritu, se ha atrevido a decir estas palabras. Dios nos ha abandonado. Yo quiero decirles algo. Dentro de las cosas hermosas que Dios me ha enseñado a la luz de la palabra de Dios, es esa. Dios no nos ha abandonado. Cuando Jesús se fue, ¿el que nos dijo? En Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu Santo. Juan 14:18 lo dice así. Ahora, Dios prometió, Jesucristo, cuando fue a irse, prometió enviar un consolador. Es el Espíritu Santo. Entonces dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16-17. ¿A dónde queda esta palabra si no tenemos un consolador? El Espíritu Santo es el que nos guía, nos consuela, nos enseña todas las cosas. Juan 14:26. Dice Pablo en sus parábolas, en sus textos que escribió, dice, tenemos las arras del Espíritu como garantía de su promesa eterna. Y dice Pablo claramente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Pablo nunca se sintió solo. Y yo quiero que lo lean en 2 Corintios 1:22. Él nunca se sintió solo, incluso en medio de las dificultades. Jamás se sintió abandonado por el Señor Jesucristo, por el Padre. Nunca. Y bueno, vamos a entender claramente que Jesús Adrián Romero habla de Jesús como si fuera un simple humano, como si fuera uno igual a nosotros. Y resulta que Él no es igual a nosotros porque Él es Dios mismo. Él es Dios y también es Hijo. Es el Padre y Él son uno solo. ¿De acuerdo? Entonces no podemos determinar ahora. Recordemos lo que aconteció cuando Pedro le dijo que no, que se apartara de todo eso, que cómo iba a permitir que le pasara todas esas cosas que le iban a acontecer. Y Él que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, ¿verdad? Porque esas palabras ya estaban determinadas para que se cumpliera la profecía. Entonces, ¿por qué el Señor lo iba a abandonar si Él ya sabía que eso iba a pasar? En un momento dado, cuando Jesús murió en la cruz, tomó el lugar tuyo, tomó el lugar mío. Y ahí, en el momento de la cruz, fue un momento de tanta oscuridad y dolor, donde Él empezó a sentir el pecado de la gente, donde Él empezó a sentir el pecador más aberrante que pueda existir sobre la tierra. Entre esos pecadores aberrantes están los homicidas, los homosexuales, los que abusan de los niños, todos los blasfemos, todos los mentirosos, los adúlteros, los hipócritas, los avaros, los altivos, los soberbios, los engañadores, todos los que existen, los que son pecadores en la tierra y todos los pecados nuestros, porque somos imposiblemente, somos seres pecadores que no vamos a dejar de pecar, porque nuestra naturaleza es así, somos pecadores. Entonces Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque haciéndose Él pecador, nos hizo a nosotros santos delante de Dios. Y Él no entendió que ese fue el propósito que Él hizo. No fue de morir simplemente en una cruz para que dijera, Padre, ¿por qué me has abandonado?
No, el propósito de Cristo fue cumplir el plan perfecto de Dios. Un plan perfecto y maravilloso. El plan de la redención. El plan de hacer de dos pueblos uno. El plan perfecto para acercarnos al trono de Dios de una vez y para siempre. Entonces, no fue que Jesús murió porque quiso y que el Padre lo abandonó y que Él después nos dijo, ya acabé mi tiempito, ahora agarré mi bandera porque siguen ustedes en una competencia. No, Él dijo, yo me iré y os enviaré el Consolador, quien os guiará a toda la verdad y estará con ustedes para siempre. Esas son las arras. Y yo les puedo decir, Él dijo que en uno de sus conciertos, Él se sintió solo. Y yo les voy a decir, yo también me he sentido sola. Pero ¿sabe cuándo me he sentido sola? Cuando no estoy buscando la presencia, cuando estoy caminando en mi carne. En ese momento me he sentido sola. Pero cuando me he dado yo la oportunidad de acercarme a Dios, he recuperado mi paz en la presencia del Señor y me he dado cuenta que no estoy sola. Y que Dios está conmigo y que Él me acompaña y me da su paz y su presencia. Y voy a militar con Él para siempre. Y entraré a la presencia del Señor. Entraré al reino de Dios con la presencia de Él. ¿Y que somos instrumentos de Dios? Sí. ¿Y que somos instrumentos para ayudar al necesitado, al hambriento? Sí. Porque Dios se mueve. Pero no quiere decir que ya Dios por eso no contesta las plegarias, las súplicas, las peticiones. Hay que revisar nuestra vida. Porque a veces Dios tiene propósitos, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios sabe y quiere que crezcamos, que avancemos, que no nos paralicemos, que no nos estanquemos frente a las dificultades, a los tropiezos, a las truncadas de la vida. Al contrario, Él usa todo eso para bien porque Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien y que no estaremos solos, que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Entonces, ¿por qué vamos a aceptar una palabra de este hombre que dice que Él nos ha abandonado? Sería una forma de blasfemar, aunque Él mismo lo dice, pero quizás en el sentido de que ya la labor nos toca hacerla, pero no solos. La labor no es nuestra, es del Espíritu que camina con nosotros, en nosotros y se mueve en nosotros y Él es el que nos guía a la verdad. Él nos da la palabra en el momento justo, en el momento oportuno. Él nos da la gracia, Él nos da el favor, lo que decía Pablo. Yo no hablo con palabras de sabia sabiduría, ni con palabras humanas elocuentes. Hablo por el Espíritu Santo. Entonces, si este hombre entra a un escenario y dice, me siento solo, me sentí abandonado, es porque él está en su carne. Porque él está cantando en su carne, en su propio talento, en su propia fama, en el reconocimiento humano. Pero si él dice, Espíritu Santo, tú vas conmigo y yo voy en tu presencia, yo le garantizo que él no se va a sentir solo. Y todos nos hemos sentido solos, sí. Pero cuando estamos apartados del Espíritu Santo. Así que no podemos decir que vamos a estar solos porque Él está abandonándonos. Y que porque el mundo está de cabezas y las cosas andan mal, estamos abandonados. Por favor, no nos dejará el Señor si caminamos con Él, le amamos de una vez para siempre. Es un pacto sellado. Reconozcamos que estamos en el final de los tiempos. Y en el final de los tiempos todo va a estar al revés. Pero mientras estemos en el Señor, estaremos firmes, fortalecidos en Él, revestidos en Él, en el poder de su fuerza, en el Espíritu Santo, en el amor de Dios, quien nos sostiene. ¿Por qué? Porque Él no falla. Él dice que somos su especial tesoro, que Él está con nosotros de una vez y para siempre. Hay muchos textos bíblicos que lo pueden soportar y que pueden apoyar las palabras que yo les doy y muchas más. Así que en ningún momento crean y consideren esta palabra
de que estamos militando aquí en la tierra solos, nunca. Él está con nosotros. Búscalo. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y yo estaré con vosotros. Y nosotros, los que caminamos con Él, sentimos las arras de su presencia, sentimos a ese espíritu que está con nosotros, ese espíritu que nos va a dar la fuerza para seguir adelante, en medio del rechazo, en medio de las burlas, en medio del abandono, en medio del odio, en medio de la inmundicia, de la falsedad del mundo, en medio de la porquería, de la depravación del mundo. Nosotros seguimos con la luz verdadera, para siempre y por siempre. Así que yo te animo y te digo, Dios está contigo y jamás te ha abandonado, a menos que tú te entregues al pecado, a menos que tú te vuelvas ecuménico, a menos que tú te vuelvas a la idolatría y comiences a caminar. Dios no nos ha abandonado. Dios está aquí, en mi corazón y en tu corazón, ahora y para siempre. Dios te bendiga.